Retomamos una vez más estos diálogos ciudadanos con nuestro estimado, apreciado y digno invitado, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Luis? ¿Cómo te va? Muchas Muy gracias por la bien, invitación nuevamente. contento y feliz nosotros de tenerte una vez más después de estas largas vacaciones que no son del 36, que son del 2022, y con un gobierno que lleva unos días iniciando su trabajo. Y te quiero invitar, Marco, para que comentemos con nuestros seguidores en los distintos lugares que nos siguen, para que comentemos una primera visión tuya de lo que pudiera ser una suerte de evaluación, si es que se puede a estas alturas, tan poco tiempo que lleva nuestro gobierno, pero que está ahí y que han sucedido hartas cosas a pesar del poco tiempo. Bueno, efectivamente, hoy día se cumplen 15 días, 2 semanas desde que asumió la presidencia de la República Gabriel Boric. Y como tú dices, Juan Luis, parece que hubiese sido más tiempo, ¿no? Uno tiene la sensación de que ha habido un continuo, no hubo como un quiebre, un corte, ¿no? Y le da la impresión a veces de que han pasado mucho más tiempo y muchas más cosas, o puede ser que por la celeridad de los tiempos, ¿no? A uno le parezca, ¿no? que transcurre muy rápido el tiempo y no es así. Son solo 2 semanas en que el gobierno se tomó posesión. 2 semanas que no han sido fáciles, lo reconocía el presidente Gabriel Boric ayer al término de una reunión que tuvo el día viernes, que tuvo en Cerro Castillo, en Viña del Mar, con sus alrededor de 100 personas, entre ministras, ministros, subsecretarios, jefes de partido, parlamentarios, o sea, un grupo importante, ¿no? En donde el presidente hacía un poco este reconocimiento de la dificultad, y los ministros que intervinieron después de él, ¿no? El ministro de la Presidencia, la ministra del Interior y la vocera, reafirmaban estas palabras en el sentido de que en 2 semanas han ocurrido varias situaciones que han, no diría dificultado, pero sí tensionado por ahora la instalación del gobierno, ¿no? Desde el fallido nombramiento del sacerdote Ríos, ¿no es cierto?, pasando por algunas designaciones de embajadoras y embajadores que han generado controversia, de dificultades en la relación del gobierno con el Congreso, ¿no? Al punto que el Partido Socialista planteó su malestar a través de una carta de los 7 senadores que conforman la bancada en esa Cámara del Partido Socialista, a propósito, ¿no es cierto?, de la urgencia que le puso el gobierno a la tramitación de una ley de amnistía para los presos de la revuelta, ¿no? Y que no contaría con los votos en el Senado, ¿no? Agrégale a eso varias dificultades que partieron ya el día martes, cuando la ministra del Interior hace 2 semanas viajó a la zona de la Araucanía, al Gualmapu, la macrozona sur, como queramos denominarle, como dice ella, a esta zona, ¿no es cierto?, a intentar un acercamiento con las comunidades, especialmente un punto simbólico que buscaba era una reunión en la comunidad de Temucuicui, ¿no?, en Ercilla, que terminó, como sabemos, de una manera muy complicada, con una situación todavía muy confusa respecto de un recibimiento, ¿no? Entonces, eh, eso de alguna manera ha ido complicando los primeros días de una instalación difícil del gobierno. Agreguémosle que no están todos los equipos, prácticamente las seremías en la mayoría de las regiones no están designadas, y eso habla de algunas diferencias internas que se están produciendo en la coalición, ¿no? Y esto tiene que ver, y aquí termino con esto último, porque también lo sinceraba el presidente ayer cuando habló a la prensa. Tenemos un gobierno que tiene dos coaliciones, ¿no? La coalición chica, la coalición, digamos, que le presta la base de apoyo al gobierno, conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y una coalición, ¿no es cierto?,
que por ahora tiene un rol en el Poder Ejecutivo, de lo que conocemos o que se han autodenominado como socialismo democrático, ¿no? Porque aquí hay varias definiciones que hacer. Socialismo democrático, donde está el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y los liberales. Aquí no está la democracia cristiana, por eso que se llama socialismo democrático. Nuevo pacto social se llama, ¿no es cierto?, cuando se incorpora la democracia cristiana. Entonces, el presidente decía, con total razón, ¿no?, que es un gobierno con dos coaliciones y que él aspiraba a que se avanzara rápido a una lógica de trabajo en torno a un referente que pudiese incorporar estas dos visiones. Entonces, un inicio difícil, siempre es así, no estamos diciendo nada nuevo y lo hemos conversado muchas veces contigo, Juan Luis, aquí en este espacio, de que gobernar cada vez es una tarea más compleja y más conflictiva. Cito, ¿no?, a Moisés Naín, un politólogo venezolano que vive hace muchos años en Estados Unidos, que decía una cosa muy cierta, ¿no? Decía, cada vez es más fácil obtener el poder, cada vez más difícil administrarlo y cada vez más fácil perderlo, ¿no? Y pareciera ser que eso se confirma porque no obstante el presidente sigue conservando niveles de aprobación cercanos a lo que obtuvo en la elección del mes de diciembre, 45, 46%, perdón, 55, 56% de aprobación. Son, digamos, un dato que habla también de que eso se puede ir erosionando rápidamente y la llamada luna de miel, estos primeros 100 días de los que siempre hablamos cuando se instala un gobierno, probablemente sean mucho más cortos de lo que esperamos y de lo que el gobierno esperaba. Ya parecieran ser más cortos, según las reacciones de algunos parlamentarios de la derecha. Oye, Marco, mira, todos los temas que tú tocas de una u otra forma marcan una visión bastante integral de lo que ha sido estos 15 días. Eh, 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 Bien movidos, con mucha cosa. Sin embargo, yo quisiera poner la atención en cuatro elementos que a mí me parecen como interesantes, los cuales me gustaría que tú ahondaras para entregar una visión a nuestros seguidores. Uno tiene que ver con las características de la estrategia, la táctica comunicacional del gobierno para anunciar cada uno de los pasos que va dando. Segundo, y en ese mismo marco, comentar que es importante señalar que esta idea de las dos coaliciones, obviamente que marcan un estado poco claro, porque tú nada ganas con tener una estrategia, una táctica comunicacional, si en los temas que vas enfrentando no hay consensos para enfrentar esos pasos, esos elementos que el gobierno trata de ir enfrentando. Segundo, creo que otro elemento que recién se empieza a notar que va a estar presente es que las movilizaciones van a seguir y que en esas movilizaciones desafortunadamente todavía hay incidentes que, comillas, marcan y manchan un poco estas movilizaciones y confrontan al gobierno en una situación incómoda, porque el gobierno no se puede alejar del reconocimiento a la legalidad y a la legitimidad de las movilizaciones, pero por otra parte tiene la reacción de los carabineros que pareciera ser que empiezan a poner palitos en esta situación, como lo fue este incidente en que resultó herido un joven. Y por otra parte, y creo que telón de fondo, tiene que ver con una situación que va de fondo, que está implícita. Es que hoy día las limitaciones institucionales en el país hacen que la ciudadanía
no tenga un marco referencial, no tiene un marco donde apoyarse. ¿En qué instituciones se apoya la ciudadanía con el nivel de deterioro que tienen estas? Lo decía la ministra del Interior, tenemos por parte del Poder Judicial una institucionalidad ahí que está debilitada. Los colegios profesionales no están presentes con nitidez en la visión política nacional. En fin, el deterioro de Carabineros, el deterioro de las Fuerzas Armadas, del Ejército, con estas situaciones que se han producido al interior de estos dos cuerpos, eh, provocadas por estas incidencias tan graves que tienen que ver con corrupción, donde se toma el gobierno y la ciudadanía para lograr que hayan elementos institucionales que le permitan afianzar las decisiones que se van tomando. Bueno, es interesante el planteamiento que tú haces sobre un conjunto de hechos, ¿no es cierto?, que han, que pueden servir para interpretar lo que ha pasado en estos 15 días, ¿no? Yo mientras tú planteabas esas ideas, pensaba en cómo hay algunos elementos, unos ejes que podríamos decir que están en la base de la explicación de lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Y te nombraría tres elementos que yo creo que son claves, cuatro en realidad, con lo último que acabas de decir sobre la base de apoyo, ¿no es cierto?, del gobierno, ¿no? El primero tiene que ver con que eh, el gobierno, a pesar de que uno pudiese haber supuesto de que contaba con una estrategia de instalación, ¿no? Por alguna razón, pareciera ser que esta no estaba suficientemente todavía totalmente diseñada. Y eso se explica, ¿no?, con una demora que creo yo que ha sido bien compleja en definir prioridades. Los gobiernos no se pueden hacer cargo de todos los problemas, ¿no? Y especialmente este que hereda una mochila tan pesada de la administración pasada, ¿no?, con un conjunto de problemas, la situación económica agravada por la guerra que no estaba, la guerra en Europa del Este que no estaba contemplada en ningún análisis, ¿no? La guerra en Europa, el efecto de la pospandemia sobre la economía, ¿no? Y las restricciones que eso significa también, ¿no? Las dificultades con el avance de la Convención Constitucional, ¿no? Con las deliberaciones de la Convención que se toma prácticamente la agenda todos los días, ¿no? Las dificultades en la relación con el Congreso, ¿no?, que son mayores de las que pudiésemos también haber pensado. Entonces, todos esos elementos me parecen a mí que no entraban adecuadamente en un diseño estratégico y táctico de instalación del gobierno que está de alguna manera desnudando la dificultad para definir prioridades. Te decía yo que los gobiernos no pueden abordar todos los temas, pero el gobierno tendría que haber sido preciso acá. Yo creo que el gobierno ha demorado mucho, por ejemplo, el envío a discusión del salario mínimo, ¿no? El gobierno debería haber hecho un esfuerzo, partir con una medida concreta, ¿no? Una señal potente de que evidentemente le preocupa, que no lo dudo, pero hay que comunicarlo, ¿no es cierto?, verbalizarlo, que le preocupa la situación especialmente de un grupo muy importante de chilenas y chilenos que vive con el salario mínimo. Aquí debería haber una señal potente en esa dirección, ¿no? No entiendo muy bien por qué no se ha dicho con claridad y por lo tanto salario mínimo, reforma tributaria o pacto tributario, como le gusta denominarle al gobierno, y reforma de pensiones, ¿no? En ese orden debieran haberse definido como prioridades, cruzado por el tema de la agenda de seguridad y orden público que está complicando al gobierno, ¿no? Esa agenda está sin un diseño claro y por eso que seguimos viendo los viernes movilizaciones, especialmente en la región metropolitana, en la Plaza de la Dignidad o Plaza Italia, ¿no? El aumento de la percepción de inseguridad de las personas, robos, portonazos,
autojuzgamiento con esta persona que murió, ¿no es cierto?, cuando unos vecinos le dieron una golpiza que le provocaron la muerte. En fin, hay una percepción de seguridad. Entonces, yo creo que el gobierno ha demorado mucho el tener que haber dado una señal sobre prioridades, ¿no? Prioridades, muy importantes. Los gobiernos siempre parten con la reforma tributaria, como lo hizo Michelle Bachelet, y se equivocó, porque la reforma tributaria terminó siendo, ¿no es cierto?, una situación muy difícil de entender para la gente y cómo le afectaba la vida cotidiana a las personas todavía más lejano. Entonces, aquí debería haber partido firme fuerte con el tema del salario mínimo, ¿no? Y haber dado una señal potente también de las ayudas que se estaban planteando, especialmente para las clases medias, porque el quinto retiro, el incentivo del quinto retiro es una respuesta, ¿no es cierto? O es una reacción a la falta de respuesta del Estado frente a problemas, ¿no? Que es una mala política, que es una mala decisión, estamos totalmente de acuerdo. Pero la pregunta es qué ha hecho el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno para revertir eso. Entonces, lo primero, el tema, ¿no es cierto?, con las prioridades. Lo segundo, también lo decías tú, ha fallado la comunicación de gobierno, ¿no? Hay un problema con la comunicación gubernamental. El gobierno todavía, sus ministras y sus ministros, me da la impresión a mí que pareciera ser que siguen pensando que están en campaña, ¿no? Y hacen comunicación electoral o comunicación de campaña, que es un tipo de comunicación distinta a la comunicación de gobierno. La comunicación electoral, la comunicación de campaña tiene por objetivo obtener el poder, ganar el poder. Pero el problema es que este gobierno ya ganó el poder, ya ganó la elección, ¿no? En diciembre se instaló el 11 de marzo, por lo tanto tú tienes que hacer un cambio en cómo comunicas y tienes que dejar de lado la comunicación electoral y hacer comunicación de gobierno, comunicación gubernamental. ¿Y qué significa eso? Conseguir buscar apoyo y legitimidad para las decisiones que toma el gobierno. Pero si la ministra del Interior entonces comienza a hacer declaraciones, ¿no es cierto?, como las que hizo en Icare durante la semana pasada, ¿no?, señalando algunos juicios que no son necesariamente los juicios que son posiciones oficiales del gobierno, ¿no? O lo que dijo cuando visitó la zona de la Araucanía, ¿no? Y la ministra de Vivienda, perdón, de Bienes Nacionales, también esta semana y el día viernes, también se pronunciaba respecto del tema del sistema judicial. Uno dice, aquí hay un problema con la comunicación, ¿no? Gobernar es comunicar, lo hemos dicho varias veces aquí contigo, ¿no? Y es claro, y en comunicación no importa lo que uno dice, sino lo que el otro entiende, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? No es solamente lo que yo digo creyendo que yo lo digo muy bien, sino que me tengo que preocupar de cómo lo está entendiendo el otro. Y ahí yo creo que hay un divorcio todavía, ¿no? No hay sintonía fina, no se ecualiza bien eso. Y eso se llama comunicación de gobierno, comunicación gubernamental. Y lo tercero, ¿no?, que lo que cruza todo elemento, la dificultad para definir prioridades, la dificultad también para generar una comunicación de gobierno, es la desconfianza. Yo creo que en este equipo de gobierno todavía hay muchas desconfianzas, ¿no? Y se expresan varias tensiones que se están produciendo, ¿no? Por de pronto, lo comentábamos al principio, la tensión que hay entre dos coaliciones y un solo gobierno, ¿no? No tengo ni que explicar mucho eso, ¿no? Pero las tensiones que hay al interior del propio equipo de gobierno, esto del cura Berríos, ¿no? Fue un problema en una cartera de vivienda con la cartera del Ministerio de la Mujer que terminó con la salida de Berríos, ¿no? Las tensiones que han habido cuando ocurrió el incidente en Temucuicui entre la ministra, perdón, y su subsecretario del Interior, ¿no? Al interior del gobierno todavía no se logra observar bastante fluidez. Es cierto que el presidente, la ministra Vallejos y el ministro Jackson, uno podría decir, juegan de memoria, ¿no? Se conocen hace 12 años cuando partieron como líderes del movimiento estudiantil el año 2010, ¿no? Luego llegaron al Parlamento. Entre ellos hay confianza, hay complicidad, pero eso no se proyecta a todo el equipo de gobierno. Ojo, ¿no? Sino cómo se explican las declaraciones del alcalde Jadwe, ¿no? Hace un par de días atrás,
y la reacción el día viernes de la diputada Carol Cariola cuando le dijo con toda claridad la ropa sucia se lava en casa, ¿no? En fin, desconfianza, dificultad en, en un diseño de comunicación de gobierno y dificultad en definir las prioridades. Y en la base de eso está lo que tú dices, ¿no? El tema del apoyo. ¿Dónde el gobierno busca sus apoyos? Lo decía el presidente ayer también, el día viernes, al término de esta reunión en Cerro Castillo, decía que era fundamental, ¿no es cierto?, una relación con los colectivos, ¿no?, con el tejido social, que claro, tú lo decías, no sabemos muy bien cómo están comportándose los colegios gremiales, cómo están actuando, ¿no es cierto?, otras organizaciones de la sociedad civil. Allí hay un problema de que se ha ido ese tejido social se ha ido un poco descuidando y por lo tanto eso puede tener efectos sobre la base de apoyo. Por eso te decía que cuando hablamos de comunicación de gobierno es la comunicación para buscar apoyo y legitimidad a lo que estoy haciendo, para que la decisión que yo estoy tomando, por ejemplo, la amnistía de los presos de la revuelta, sea considerada una decisión legítima, ¿no? Y que tenga apoyo de los ciudadanos, ¿no? Y eso de alguna manera está dificultando y entrabando la gestión del gobierno en nuestras primeras 2 semanas. Interesante. Oye, Marco, y esto de las dos coaliciones, eh, ¿se resuelve con un cónclave? ¿Se resuelve con una conversación respecto de la voluntad de ponernos de acuerdo o eso es insuficiente? Porque mira tú, pongámonos de acuerdo. Si hay visiones distintas, si no hay un diseño estratégico de cómo enfrentar el primero, segundo y tercer año de gobierno, si no se sabe cuáles son las metas que queremos cumplir a mediano o largo plazo, si no están estos temas de priorización de cómo vamos enfrentando la situación del país, ¿cómo se resuelve eso? Yo creo que esta idea de que si hay dos almas en estas dos coaliciones, el problema se hace más complejo. Sí, lo conversábamos en diciembre cuando Gabriel Boric ganó la elección y se estaba conformando su gabinete. Este hecho inédito que hemos tenido en la política chilena de que tenemos un solo gobierno con dos coaliciones, ¿no? Lo conversábamos latamente en los últimos programas que hicimos, porque es una novedad. Recordemos que en Chile desde el año 90, desde el retorno a la democracia, incluso desde antes, ¿no? Desde el gobierno de Salvador Allende con la Unidad Popular, teníamos básicamente una coalición de partidos que apoyaba un gobierno, ¿no? Y eso implicaba distribución de poder en el aparato público, ¿no es cierto?, en los ministerios, en fin, en todo lo que es la estructura del Estado, ¿no? Eso había sido invariablemente lo fue el año 1970 con la Unidad Popular y lo fue después del año 90, o sea, a partir del año 90 con la concentración de partidos por la democracia. Luego Chile Vamos, o como queramos decirle, a la coalición de derecha. Luego Michelle Bachelet con la nueva mayoría que incorporó al Partido Comunista, ¿no? Y ahora tenemos un hecho bien inédito en política, ¿no? ¿Cuál es, para que quienes nos están siguiendo lo entiendan con mucha claridad, un solo gobierno y dos coaliciones? Esa es la realidad que tenemos hoy día, ¿no? Podemos hablar de una coalición chica y una coalición más grande. La coalición chica, fundamentalmente la que está más cerca del presidente, está conformada por el Frente Amplio y los partidos que conforman el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Frente Regionalista Verde Social, ¿no? Que incluso tiene un ministro en el gabinete como es el de Agricultura Esteban Valenzuela, ¿no? Tiene representación ministerial, ¿no? Y lo mismo tiene el Partido Comunista y los partidos del Frente Amplio. Pero, ¿no es cierto?, se incorporaron otros representantes de partidos de lo que se llama el socialismo democrático que también están ocupando posiciones en el gobierno, pero en el Congreso no existe esta lógica, ¿no? El Congreso no opera de esta manera. En el Congreso hoy día están representadas 21 fuerzas políticas, 21 fuerzas políticas. Imagínate lo complicado que es poner de acuerdo a 21 actores, ¿no?, distintos, en donde el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, tiene apenas 37 diputados y diputadas propios de esta coalición chica,
¿no? Y tiene 5 senadores y senadoras, ¿no es cierto?, en la Cámara Alta, en el Senado. Esa es la representación que tiene el gobierno, ¿no? Y para nuestros seguidores, ¿no?, son 155 diputadas y diputados y son 50 senadoras y senadores. O sea, vamos viendo, ¿no es cierto?, las proporciones y la dificultad que esto significa para poder llevar adelante, ¿no es cierto?, la aprobación de leyes. Por ejemplo, ¿no?, el tema de la ley de amnistía, por ejemplo, en este caso juega en contra, ¿no es cierto?, el avance que está teniendo o lo que podría comenzar a tener el quinto retiro de los fondos de pensiones, ¿no? Porque se aprobó la admisibilidad de volver a plantear este tema por 117 votos, ¿no? 117 votos, entre ellos parlamentarios de la oposición, ¿no?, de la derecha, que votaron a favor de esto. Entonces, efectivamente, esto es bastante inédito y yo creo que me llamó la atención, insisto, el día viernes el presidente, al término de este encuentro, que como tú decías, yo creo que no basta, ¿no? Ese cónclave no es suficiente para poder concretar una coalición amplia, ¿no? Salvo decir que hay voluntad para hacerlo, salvo plantear, ¿no es cierto?, que sería del todo conveniente contar con una coalición grande. Todavía vemos dificultades, especialmente por la tensión entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Ahí hay un nudo complicado y difícil de desarmar, que se expresa también en lo que está pasando en la convención. Entonces, ojo con este tema entre el Partido Comunista y el PS por la hegemonía de la izquierda y entre medio el Frente Amplio. Entonces, el presidente está convocando a avanzar en una coalición más amplia. No me extrañaría que en los próximos días los partidos políticos y el gobierno acometieran esta tarea de intentar buscar una coalición que le permita al gobierno tener reciprocidad a nivel del Parlamento, donde hoy día eso no se está viendo tan claro, ¿no? La carta de los 6 senadores no la firmó Elizalde, porque Elizalde es el número 7, pero es presidente del Senado, ¿no? No podría firmar la carta, pero sin duda la comparte, ¿no? Respecto de críticas al estilo del ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, en el sentido de ponerle urgencia a proyectos que no tienen votos, ¿no? Y por lo tanto traspasándole la responsabilidad del fracaso de esa iniciativa, ¿no es cierto?, al Senado, que sabemos que está herido en el ala, ¿no? Algunos dicen está herido de muerte, a propósito de la discusión que se da en la Convención Constitucional, donde se estaría planteando la eliminación del Senado tal como lo conocemos hoy día, ¿no? Entonces, digo que efectivamente en los próximos días, a partir de este pronunciamiento que hizo el presidente Gabriel Boric el día viernes al término de la reunión en Cerro Castillo, debiéramos comenzar a ver movimientos, no van a ser muy públicos todavía, pero movimientos internos en vistas a producir un entendimiento entre estas dos coaliciones. Algo parecido a lo que hay hoy día en España, ¿no? Recordemos que en España el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, llegó a un entendimiento con lo que se denomina el Partido Podemos, ¿no?, que es más o menos parecido, ¿no es cierto?, al Frente Amplio chileno. Lo estoy diciendo muy en sencillo y perdónenme la simplificación, especialmente la gente que nos puede estar viendo desde España, ¿no? Pero digo que sí, simplificando las cosas son más o menos equivalentes. Entonces, en España están gobernando, ¿no? Aquí también estamos gobernando, pero solo a nivel del Ejecutivo y falta entonces amarrarlo del Legislativo y habría que estar atento, ¿no es cierto?, a eso, Juan Luis, que puede ocurrir durante las próximas semanas. Teniendo en cuenta que la mayor dificultad va a ser ahí el entendimiento del PC con el PS, claramente. Y Porque el algunos PC, sectores del Frente Amplio. claro, porque el PC también plantea en algunos, y yo tiendo a coincidir, Juan Luis, tiene también como varias, a diferencia de lo que uno pensaba, el Partido Comunista siempre ha sido un partido disciplinado, ¿no? De los partidos más disciplinados que hay en Chile, pero estamos viendo, no sé si almas, pero por lo menos tres vertientes, voy a decirlo así. Una, la que está en el gobierno, ¿no? Representado por Camila Camila, Vallejo, otras ministras como la ministra Janet Jara, el ministro de Ciencia y el propio presidente del Partido Comunista Tellier, ¿no?, que es partidario del apoyo al gobierno. Luego tenemos un partido común, una variante PC que está en la convención, ¿no?, con el convencional Barraza,
el convencional Gutiérrez, ¿no? Y otros miembros del Partido Comunista que tienen posiciones distantes del Frente Amplio y del Partido Socialista. Y luego está lo que algunos llaman la vertiente del PC en la oposición, ¿no? Representada por Daniel Jadwe, ¿no? Jadwe se ha convertido en un crítico. Él dijo, yo voy a ser el custodio, ¿te acuerdas? Del programa de gobierno, ¿no? Y voy a estar permanentemente controlando eso, y se autoimpuso esa función. Ojo, hace un año atrás, Juan Luis, hace un año atrás, Daniel Jadwe era el más probable candidato presidencial indiscutido, hace un año atrás, de este sector, ¿no? Gabriel Boric no aparecía todavía, no, recién juntó las firmas para legalizar a su partido en todo el país en el mes de mayo, ¿no? Y pudo ser candidato para una primaria que todos sabían que le iba a ganar Jadwe, ¿no? Imagínate tú lo que eso significa. O sea, hace un año atrás Jadwe era el líder de todo este sector, ¿no? Daniel Jadwe no puede ir a la reelección por el límite a la reelección en la municipalidad de Recoleta. ¿Qué es lo que va a hacer en su futuro político Jadwe? Un signo de interrogación, ¿no? Un signo de interrogación, y por lo tanto, claro, ¿cómo estamos hablando del tema presidencial si el nuevo gobierno llega 15 días? Uno podría decir, estos tipos están locos porque están planteando eso, pero bueno, la política es tan dinámica que estas cosas van ocurriendo y hay que estar atento a esa noticia en desarrollo, porque el PC por primera vez veo yo que tiene, como decía, vertientes, oposiciones, no sé si almas, pero por lo menos posiciones respecto del gobierno que hay que prestarle atención. Muy interesante esa visión que tú das del PC, porque efectivamente, fíjate que tú podías encontrar a Carol Cariola muy de la mano en sus opiniones con con la ministra. Sin embargo, hoy día ambas, que se veían tan juntitas, se empiezan a notar ciertas diferencias. Y ahí hay algo que el PC tiene que resolver primero, digamos. Yo creo que el PC no se va a meter a definir el tema de una sola coalición si antes no afianza sus posiciones al interior del propio PC. Claro, durante el gobierno de Michelle Bachelet II, ¿te acuerdas que se decía que el PC tenía una pata en el gobierno y otra en la calle? ¿No? Durante el gobierno de Michelle Bachelet II. Y ahora se dice, bueno, el PC tiene una pata en el gobierno, otra en la convención y otra en la oposición, ¿no? Porque también es bueno el punto que tú dices, la diputada Cariola, que la va a tener complicada, porque recordemos que ella es la presidenta de la Comisión de Constitución, que va a tener que poner en tabla la discusión de algunos de los proyectos del Quinto Retiro, porque hay como 9 proyectos, o sea, no hay uno solo, ¿no? Hay 7 o 9 proyectos para el Quinto Retiro, incluyendo incluso el retiro al 100%, ¿no? Entonces, ¿no? El Quinto Retiro le lleva Entonces, ella va a tener que tomar esa decisión compleja, ¿no? Hay una señal, 117 diputadas y diputados votaron por la admisibilidad de esta discusión, de este tema, a pesar que estaba medida en el congelador. Pero lo que quiero decir es que, tú muy bien lo decías, la diputada Cariola en 2 oportunidades ha sido crítica en el tono que se puede ser crítico siendo gobernista, ¿no? Primero, respecto de lo de Temu Cuycuy, dijo que había habido algo de que se podría haber hecho mejor, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo llegó la ministra a este encuentro allá en la macro zona sur, en Gualmapu, ¿no? Y el día viernes, antes del encuentro en Cerro Castillo, volvió a decir que había problemas de coordinación. Con esas palabras, ¿no? No son mis palabras, son las palabras que ella utilizó para decir: aquí en estos primeros 15 días hemos observado problemas de coordinación que hay que corregir. Entonces, muy bien tú lo dices, ojo con el rol del Partido Comunista, ¿no? Daniel Jadwe tiene una disputa incluso muy personal con el ministro de Hacienda, ¿no? Sectores del PC han sido muy críticos del ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda para ellos representa el neoliberalismo, la tecnocracia concertacionista que está instalada en este gobierno, ¿no? No nos perdamos en eso, ¿no?
Eso es lo que representa Mario Marcel para un sector del Partido Comunista. Incluso el senador Núñez del PC dijo incluso que lo había nombrado Sebastián Piñera, ¿no? En el Banco Central, lo cual no es así, ¿no? Porque lo nombró en realidad Michelle Bachelet y Piñera lo ratificó, ¿no? Entonces, hay un intento de instalar como que Marcel representa la suma de todos los males, ¿no? Que hay que sacar. Y yo me pregunto, ¿no? Y es una reflexión que vamos a hacer seguramente algunas semanas más, ¿qué pasa si se aprueba el quinto retiro, ¿no? ¿Marcel se mantendría como ministro de Hacienda o esa sería una primera crisis política de la Correcto. administración del presidente Boric? No, no porque lo vayan a sacar, sino que porque él mismo decía, aquí yo no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, ese puede ser una prueba de fuego interesante para esta coalición, ¿no? Si sigue avanzando este proyecto de los retiros del fondo de pensiones. Sin duda, Marco, yo creo que ese es un tema ahí muy sensible, muy complejo. Pero te digo, el tema de fondo de la coalición pasa porque el PC te defina. Y para definirte, mira, yo insisto, yo veía antes que asumiera este gobierno a Camila Vallejo con la Carol Cariola siempre juntas, siempre de la mano, siempre opinando más o menos parecido. Y hoy día están, tú puedes ver que se inicia algunas diferencias claras por los roles que tienen que tener y además porque los acontecimientos llevan a pensar de modo distinto de aquí en adelante, por sus roles y por su razonamiento. Pero en el PC falta una palabra súper importante y y que yo tengo la sensación de que el más político en el PC es Carmona y Carmona no ha entrado todavía en estos temas más de fondo. Yo creo que él juega un rol protagónico en la dirección del PC. Pero bueno, digo yo, me quedo con lo siguiente. El tema de armar una sola coalición no se resuelve mientras el PC no resuelva su visión. Pero hay otros problemas que siguen, que van a complejizar el rumbo del gobierno y que tiene que ver con, yo digo, y que se ve hoy día, algún tipo de presiones y enfrentamientos que se expresa en la demora en la decisión de los Ceremi en las distintas regiones. Yo creo que ahí está bastante tensionado el tema entre la gente del Frente Amplio y yo veo un partido socialista con apetitos de poder, o sea, ellos quieren estar en cargo. Y yo creo también y además tiene que ver con esto de las dos coaliciones, de que hay gente del PS que quisieran tomarse el gobierno, que quisieran Claro, dirigir y orientar el gobierno. esto de los Ceremi era muy fácil cuando las intendentas y los intendentes eran designados por el Poder Ejecutivo, ¿no? Eran funcionarios del gobierno, ¿no? Y por lo tanto no tenían mucho espacio para deliberar. Pero ahora que tenemos, ¿no es cierto?, gobernadoras y gobernadores elegidos por los ciudadanos de sus respectivos territorios, ¿no? Legitimados en las urnas, con una serie de atribuciones que todavía están muy en discusión, especialmente en transferencia de competencias, pero que la Constitución o la discusión constituyente está abriendo un conjunto de decisiones políticas de transferencia de poder a los gobiernos regionales, que está siendo muy interesante lo que va a pasar en relación con las regiones, está llevando, ¿no es cierto?, a que se genere una tensión, como tú dices, en esta designación. Han pasado ya 15 días en que no están designados la mayoría de los secretarios y secretarias regionales ministeriales y otros servicios a nivel de las regiones. El gobierno de Sebastián Piñera demoró entre 8 y 9 días en instalar, este último gobierno en instalar sus equipos regionales. Y en el caso del presidente Gabriel Boric ya van 15 días y salvo algunos nombres en un par de regiones, ¿no?
la verdad que el resto de estas todavía no tiene su votación de autoridades regionales y eso dificulta la gestión de estos gobiernos, ¿no? Por lo tanto, hay una complicación ahí que da cuenta, esto no es sino la expresión, como tú decías, de esta disputa entre dos coaliciones y un solo gobierno, que se da entre las dos coaliciones con un solo gobierno, pero agravada porque además aquí hay una autoridad, las gobernadoras y los gobernadores que son, digamos, actores que antes no estaban en esta discusión y que ahora están poniendo también sus definiciones sobre la mesa. O sea, yo quiero este tipo de colaboradores a nivel de Ceremis, ¿no es cierto?, con este perfil, con estos nombres, y ahí es donde empiezan a aparecer también los otros partidos que también a nivel de las regiones comienzan a tener importancia. Y sobre todo, porque aquí en la ecuación hay que meter a los parlamentarios, Así porque es. los votos de los parlamentarios son importantes y no nos vamos a engañar, ¿no es cierto? Los gobiernos de coalición implican la distribución del poder entre los miembros de la coalición a cambio de lealtades, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Eso no es Mm. ninguna novedad, no estoy diciendo ningún pecado, ¿no? Porque así funcionan los gobiernos de coalición. O sea, que nombren embajadora a Bárbara Figueroa, que es del Partido Comunista en Argentina, o a Sebastián de Polo en Brasil, es parte de la lógica de los gobiernos de coalición. O sea, uno podrá discutir si las personas tienen o no competencias, pero una cosa distinta es decir, bueno, ¿por qué nombran cargos políticos? ¿Por qué nombran a representantes del Partido Comunista y de Revolución Democrática? Bueno, porque este es un gobierno de coalición, ¿no? Y el poder se reparte en la coalición, se distribuye en la coalición para, ¿no es cierto?, generar la lealtad necesaria. Entonces, esa ecuación, como tú dices, a nivel de las regiones, especialmente lo que pasa, ¿no es cierto?, en Concepción, en la región del Biobío, o en la propia Araucanía, o en Magallanes, o en Arica, Parinacota, en Tarapacá, en fin, en cualquier región, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, ¿no? Habla de que ahí se está generando una disputa por el poder bien intensa, que por supuesto que no todo el mundo está conociendo y que tiene sus propias realidades también a nivel de las regiones, pero está pasando eso y por eso que está costando tanto definir el elenco de Ceremis en cada una de las regiones. Y las ansias de poder que cruzan todo. Mira, lo que tú señalaste al comienzo me parece un tema clave para el futuro rumbo del gobierno. Mientras no haya una estrategia nítida para los 4 años, un, un plan de gobierno a 4 años, con un programa anual, semestral, quincenal, no sé, marcado por una agenda hiper rigurosa, con prioridades, más los temas que van rompiendo por las propias coyunturas. Mientras eso no se defina, estamos el gobierno complicado. Y todos queremos que al gobierno le vaya bien. Por tanto, el tema de gobernabilidad pasa por la nitidez con que se define esa estrategia. Fíjate tú que uno de los temas importantes, a propósito de lo que estamos señalando, que estuvo en campaña, es poner acento en la regionalización y en el poder de las regiones. Pero resulta que hoy día el poder de la región está enfrentado al, comillas, poder histórico que han tenido los parlamentarios en las regiones. Segundo, a los gobernadores. No te olvides que quienes apoyan al gobierno ganaron todas las gobernaciones del país, excepto una. Por tanto, se deben sentir como parte del gobierno, parte del oficialismo. Pero resulta que el nombramiento de los delegados regionales y provinciales también tienen la confianza del gobierno. Entonces, ¿quién va a dirigir, quién va a orientar en cada región las agendas regionales a las cuales el gobierno señaló que le iba a poner prioridad? Entonces, se nos complica
se le viene complicando al gobierno esto y súmale el último tema que te quiero llevar. Todo lo que sucede en la Constitución, de una u otra manera, va a golpear positiva o negativamente al gobierno. Y yo creo que ahí falta también una estrategia. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a tratar de influir? ¿Va a tratar de tomar palco? No puede, estimo yo, dejar que las últimas decisiones de la constituyente queden al libre albedrío de lo que son los grupos de participación en la constitución, en la constituyente. Tendrá que haber ahí una línea de dirección, de orientación, de acuerdos con lo que pasa en la constituyente. Bueno, efectivamente, esto que tú señalas, lo último, sobre el proceso constituyente, es un elemento muy importante que se agrega a la dificultad de la instalación del gobierno, ¿no? El gran riesgo que tiene y que está mostrando que es efectivo, el gran riesgo para la administración del presidente Gabriel Boric es que su agenda, la agenda del gobierno, se constitucionalice, ¿no? Es decir, y eso está ocurriendo, ¿no? Es decir, que el gobierno, las ministras, los ministros tengan que estar permanentemente, y el propio presidente, a opinar, salir a opinar, porque van a ser consultados, sobre lo que ha resuelto la convención en determinados temas, regionalización, derechos, ¿no es cierto?, sistema judicial, sistema político, eliminación del Senado, un poder ejecutivo con tres cabezas, es decir, un presidente, una presidencia de la República, una vicepresidencia, un ministro coordinador, como es lo que tenemos hasta hoy día. Entonces, el gran riesgo para la administración del presidente Boric es que su agenda pierda el control de la agenda porque se la toma la convención, ¿no? Y por lo tanto, de aquí hasta el 4 de julio, que es cuando tiene que terminar este proceso, ¿no? Resulta que el gobierno esté de alguna manera teniendo que salir a comentar, a opinar sobre lo que se resuelva en la convención. Y lo más complejo es que de alguna manera el éxito del gobierno quede sujeto, quede amarrado, ¿no es cierto?, al resultado del proceso constituyente, concretamente en el plebiscito de salida, ¿no? Ahí hay un alto riesgo, ¿no?, junto con la constitucionalización de la agenda. El otro riesgo tiene que ver con que de alguna manera el éxito del gobierno esté indexado, esté en alguna forma tan vinculado al éxito del proceso constituyente que si, supongamos, gana el apruebo, pero por un margen estrecho, ¿no? Qué sé yo, 45-55, ¿no? Eso sea un cuestionamiento severo para el gobierno, o que gane, lo que se ve improbable todavía, pero que pudiera ser un escenario posible, que gane el rechazo. Imagínate tú, esos dos escenarios, gana el rechazo o gana el apruebo por un margen estrecho, es sin duda una mala noticia para la administración del presidente Boric. En su momento creo yo que el ministro Jackson hizo una lectura equivocada hace algunas semanas atrás cuando dijo que si la nueva constitución no se aprobaba, el gobierno quedaba sin herramientas para gobernar. Yo creo que eso es un error, ¿no? Y eso implica que hay que separar el proceso constituyente que corresponde a una dinámica propia del proceso del poder constituyente del poder constituido que representa el presidente Boric y su gobierno. Son dos tipos de poderes distintos y no hay que mezclarlos. ¿Puede ayudar el gobierno a que fluya mejor las decisiones que se están tomando en la convención? Sí, pues debiera hacer algunos intentos, a pesar de que el presidente dijo en varias oportunidades que no quería una convención partisana, ¿no?, que no quería una convención para su gobierno, porque entre otras cosas, cualquiera sea el resultado, aunque tengamos una nueva constitución, es muy difícil que los efectos de esa nueva constitución los veamos en este gobierno, ¿no? No, porque todavía va a faltar toda la bajada de una constitución en leyes, en reglamentos que tendrá que aprobar el Congreso. Entonces,
hay que coordinar mejor el trabajo de los convencionales, ¿no? Que tienen mucha autonomía, que son muy defensores de ese rol que se les asignó, pero sin, ¿no es cierto?, caer en la tentación, ¿no?, de que estos dos procesos vayan en un solo carril, ¿no?, porque el gobierno debe hacer lo posible por separar, evitar la constitucionalización de la agenda y evitar también amarrar su resultado como gobierno al proceso constituyente. Interesante conversar con Marcos Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Hemos retomado estos diálogos ciudadanos en el ámbito de la política después de una larga periodo de vacaciones en que estuvimos atentos a ver qué pasaba, cómo se iba configurando este marco. Y la verdad es que si tuviéramos que diagnosticar cuál es el marco político actual, diríamos que es un marco, un panorama complejo. Se nos viene un panorama complejo y por un periodo difícil de resolver a corto plazo. Y yo creo que los elementos, Marco, y lo último para que vayamos terminando, yo creo que el gobierno requiere liderazgo político claro, requiere una comunicación efectiva y nítida, y requiere el apoyo ciudadano. Creo que esos tres elementos son indispensables para que a este gobierno, permíteme decirlo, nuestro gobierno le vaya bien, que necesitamos que le vaya bien. Pero la superación de estas complejidades no son fáciles de resolver. Eh, Depende de la claridad de una estrategia, como digo, depende de una agenda clara y nítida para los distintos periodos. Y yo insisto, o sea, un diseño político debe implicar plan para los 4 años, programas anuales o semestrales, con agendas que permitan objetivos claros de evaluar. O sea, el gobierno tiene que poner indicadores que le permitan ir evaluando el cumplimiento o no de las metas que se trace en cada fase de este periodo de 4 años. Creo, Marco, ese es mi resumen a esta conversación, pero la verdad es que lo que importa y lo que todos nuestros seguidores están escuchando es tu visión. ¿Cómo ves tú No, para yo adelante? coincido contigo en que gobernar cada vez es un proceso más complejo, y es complejo porque los problemas que hay que resolver no son problemas fáciles, ¿no? El tema de la inseguridad ciudadana, el conflicto de años, de siglos en la Araucanía, ¿no? El tema migratorio, temas complejos. Pero gobernar no es solo complejo, sino que además es un proceso conflictivo, porque implica, ¿no es cierto?, o supone que hay distintos actores que están interviniendo y actores que tienen intereses distintos, y eso genera conflicto. Entonces, gobernar tiene estas dos dimensiones, complejidad y conflictividad. Y por lo tanto, los gobiernos, y en esto coincido también contigo, tienen que trabajar muy decididamente en lo que algunos llaman el triángulo de gobierno. Y el triángulo de gobierno son tener en cuenta tres variables. En la punta del triángulo, el proyecto de gobierno, como tú dices, el plan, el diseño estratégico, el norte estratégico, para dónde queremos ir. Yo necesito saber, como ciudadanos, quienes nos están viendo, necesitan saber, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va este barco? ¿No? Hay una persona que lo está dirigiendo, pero ¿cuál es la ruta? Entonces, eso se llama proyecto político. Y a ese proyecto político, para que pueda avanzar, yo tengo que construirle, y ese es el segundo vértice del triángulo, tengo que construirle gobernabilidad. Es decir, apoyo, ¿no es cierto?, de los actores que toman decisiones para que ese proyecto pueda llevarse. Y el otro y el último vértice del triángulo, ¿no?, de gobierno es la capacidad de gobierno. Es decir, ese proyecto político
al cual yo le estoy consiguiendo apoyo a través de la gobernabilidad, tiene que tener un conjunto de personas con capacidades técnicas, políticas, ¿no es cierto?, que pueda efectivamente llevarlo adelante en lo que son los programas, políticas, en fin, ¿no? Ese es el gran desafío del gobierno y esperemos, ¿no es cierto?, cuando nos vamos a encontrar en una próxima edición, ver que esto ya haya avanzado. Te agradezco una vez más, Juan Luis, a ti y a tus seguidores, seguidoras, por este espacio, ¿no?, que nos ofrece esta ventana, ¿no?, ciudadana para poder conversar, para poder compartir acerca de la política y la actualidad en nuestro país. Muchas gracias, Juan Luis. Solo una última cosa que te estaba escuchando. Aparte del liderazgo del presidente, necesitamos, digo yo, un ministro que los secunde con fuerza, con decisión y con claridad. Y yo creo que la más lúcida y la más lucida hasta aquí es la ministra del Interior y la más querida. Su primer examen fue su visita a la Araucanía. Y fíjate tú que yo pude observar que en lo coyuntural ella sale bien, tiene buen discurso, tiene buena presencia, tiene claridad, tiene fortaleza. Pero ella fue a la Araucanía por un diseño no propio, por un diseño de gobierno. Y allí faltó algo que tú ya señalabas y que lo han dicho muchos expertos en el tema mapuche. No se consideró que el pueblo mapuche es un pueblo que requiere que se respeten sus tradiciones. Y allí yo creo que faltó diseño de gobierno en esa primera visita, en ese primer examen. Sin embargo, en lo coyuntural, se vio una ministra valiente, una ministra clara, que en el diseño, que digo, tiene que haber sido del gobierno, no de ella, no de su ministerio, la mandaron a la Araucanía porque era una señal que había que dar. Y yo creo que yo tengo expectativa en que Isquia Sichel puede ser un buen elemento en el liderazgo que este gobierno le comienza a hacer falta ya. Sí, ese es una noticia en desarrollo, como dicen, ¿no es cierto?, en las comunicaciones. Vamos a ver si este liderazgo de la ministra del Interior, ¿no?, primera mujer en ser ministra del Interior en la historia de Chile, va a ser el suficiente para poder llevar adelante, como decíamos, un diseño, una estrategia, un plan para enfrentar un tema complejo, que en el caso de ella es la agenda de orden público y seguridad, y en donde dos elementos centrales son, ¿no?, la situación, el conflicto en el Gualmapu, en la Araucanía, en la macrozona sur, en Arauco, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, lo que pasa en la frontera norte del país con la migración, además, ¿no es cierto?, de las situaciones de inseguridad que se comienzan a instalar con fuerza ya en todas las ciudades del país. Marcos Moreno, te agradecemos, la Ventana Ciudadana te agradece esta conversación, este diálogo ciudadano, y esperamos que nuestros seguidores puedan seguirnos y como lo hacen de modo normal cada vez que aparece don Marcos Moreno en nuestra Ventana Ciudadana, sigan haciendo las consultas y dando las opiniones que normalmente te hacen a ti, Marcos. Gracias por esta conversación, gracias por este diálogo ciudadano, gracias a la labor de Rodolfo Kohler, que está detrás de pantalla haciendo posible que este sea un diálogo técnicamente reproducible. Y a todos nuestros seguidores los invitamos a que en los próximos días podamos seguir analizando cómo va este panorama político nacional. Gracias, Marco. Un abrazo Gracias a grande ti, para ti. igualmente.